Para comenzar, bueno, pues vamos a ver cómo este catálogo resulta, bueno, pues de una suma importancia para la formación del profesorado universitario, ¿no? Una de las principales carencias que vimos. Y para ello tenemos aquí a la doctora Amelie Montero Esteva, que es doctora en Ciencias de la Comunicación, con una sólida trayectoria en docencia universitaria, especializada en comunicación corporativa, marketing digital y relaciones públicas. Actualmente imparte clases de pregrado y posgrado donde aborda temas de comunicación organizacional y estrategias digitales. Su formación académica incluye un doctorado en comunicación por la Universidad de Málaga y un máster en comunicación social por la Universidad de La Habana. Ha desarrollado su carrera combinando la docencia con la investigación y la gestión de estrategias de marketing digital, posicionamiento SEO-SEM y campañas de comunicación institucional. Además de su experiencia como docente investigadora, ha trabajado como community manager y directora de comunicación, liderando campañas digitales y gestionando comunidades en línea para diversas organizaciones. Sus líneas de investigación incluyen la comunicación corporativa, la publicidad digital y la optimización de contenido para los motores de búsqueda. Y antes de darle paso, el único apunte breve, y es que Lectunir, en nuestro grupo de investigación, una de las cosas, creemos que más bonitas y enriquecedoras que tiene es que es un grupo transdisciplinar. Incluimos gente, bueno, pues de educación, filología, artes, comunicación, todo ello, ¿no? Bueno, pues con el objetivo de investigar y promover la tesis de que al final la lectura pues, es una herramienta performativa, capaz de crear realidades, ¿no? No solo es un mero ejercicio pasivo para la alfabetización. Y dicho esto, profesora Montero, ¿cuánto desee? Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Pedro, y voy a tratar de ser lo más breve posible para presentar el tema. Mi tema, como bien dijo Pedro, el profesor Pedro, es el catálogo universitario como herramienta. Ay, espérate, perdón, tengo que compartir. Vale, aquí va. Bueno, un poco les decía que yo aprovechando un poco el tema de que vamos a ver aquí en el simposio, eso, el catálogo universitario como herramienta fundamental para la enseñanza para la enseñanza, bueno, para la enseñanza eficaz. En este caso voy a tomar como caso de estudio, por supuesto, el catálogo de lectura infantil y juvenil en la formación profesional. Bueno, en principio, básicamente, vale. Eh, Déjame presentar aquí un momento. Perdón. Vale, aquí está el catálogo, aquí está el tema. Entramos directamente a una introducción donde hacemos una especie de una breve búsqueda, principalmente de la importancia de los catálogos académicos de manera general, las TIC, lo que facilita a las TIC como acceso a recursos educativos. Por supuesto, entrando un poco en el contexto directamente del catálogo de literatura infantil y juvenil, siendo esto como un recurso fundamental para el futuro docente. En eso nos quisimos basar, como el catálogo juvenil de literatura infantil y juvenil está siendo, es y puede ser un material fundamental para los futuros docentes, sobre todo en el grado de educación. eh, y su manera de impartir clases y formar a niños, ¿no? En este caso. Nuestra metodología se basó un poco en el estudio, nos basamos un poco en el enfoque descriptivo exploratorio mediante un análisis bibliométrico de la literatura sobre catálogos educativos. Y para ello nuestro objetivo principal fue analizar la evolución de la investigación sobre un uso de catálogos educativos y su impacto en tecnología educativa. Por supuesto, la inclusión educativa y formación docente. Específicamente, se busca evaluar cómo estos catálogos han facilitado el acceso a recursos de formación docente y literatura infantil en los últimos 10 años, analizar el impacto de la tecnología educativa en su creación y uso y examinar su contribución a la inclusión educativa e identificar las competencias. Básicamente lo que hicimos fue hacer una búsqueda en Web of Science como base de datos reconocida en publicaciones científicas. Hicimos a partir de palabras claves utilizadas como catálogo académico, tecnología educativa y literatura infantil. Para ello los resultados obtenidos fueron de 492 artículos en este periodo que habíamos hablado, ¿no? Del 2013 al 2024. Claro, decimos 10 años, que realmente fueron hasta 2023, pero como todavía estamos en el transcurso de 2024, hemos cogido los primeros meses de 2024. Por lo tanto, esto arrojó un resultado total de 498 artículos
bajo estas palabras claves encontradas. De esos 498 hubo otro proceso de filtrado de 50 artículos más citados. De ahí identificamos a partir de sus metodologías, su estudio y tal, investigaciones que tuvieran un poco el impacto, que hablaran un poco del impacto de la tecnología en catálogos educativos, la contribución a la inclusión educativa y la formación docente mediante esos catálogos. Y de esos 50 más citados, 6 son los que más se identificaron con este tipo de temática. Los resultados esperados fueron comprender la evolución de la investigación en este campo, identificar las áreas más activas y relevantes y concluir cómo los catálogos educativos mejoran el acceso equitativo a la educación y apoyan el desarrollo de competencias digitales para los docentes. Como resultados muy rápidos, pues tenemos, por ejemplo, en cuanto al tema de la evolución de publicaciones sobre catálogos de formación docente, tenemos el gráfico de evolución de publicaciones que vemos unas puntas entre altas y bajas de la cantidad de publicaciones que existen por año. Aquí vemos un crecimiento constante desde 2020 hasta el 2022, con una estabilización más o menos de 68 artículos por año, con un promedio, ¿no? 68 artículos por año entre 2021 y 2023. Tenemos otro dato que sacamos que fue los autores más frecuentes que publican sobre estos temas, ¿no? Entre ellos está Fonseca, con 6 publicaciones, Moreira con 5 publicaciones y hay 4 autores más que es Perrún Casteño y Romero Rojas. También hicimos otro gráfico donde vimos las áreas más destacadas para que investigan este tipo de catálogos, ¿no? Sobre todo catálogos infantiles, insisto, no es catálogos en general, sino catálogos infantiles, sobre todo para la educación. Y las áreas donde más énfasis hay es la educación investigativa educativa, con 245 publicaciones, las ciencias de la información y bibliotecología, ciencias de la computación, ciencias de la salud y enfermería. También tenemos cuáles son las universidades más destacadas que hacen investigación en este periodo de 10 años sobre esta temática, y está la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Federal do Ceará y la Universidad de California y la Universidad de Londres. En cuanto a los países más que publican sobre estos temas o que más destacados en estos temas es Brasil, Estados Unidos, España y México. También vimos, bueno, en los idiomas, hicimos un filtro de idiomas y vimos que, por supuesto, evidentemente hay más publicaciones en inglés con estos temas, para un total de 329 publicaciones. Todo esto fue en base a los 498 artículos que encontramos al inicio. Luego, cuando hicimos el filtrado de los 50 artículos más destacados, que de ahí cogimos los 6 artículos que están más cerca de estas temáticas reales de literatura infantil, vimos que hay hallazgos muy puntuales en estos artículos y me resultó realmente muy interesante. Entre ellos está el impacto de la tecnología, donde un poco hablan que las tecnologías como el EVA y las herramientas de la nube mejoran el acceso al aprendizaje, pero sí acuden mucho a la falta de competencias digitales en los docentes, como esto es una barrera importante para ellos, ¿no? Como que todavía se ve mucho, digamos, barrera y ausencia de estos conocimientos, de cómo usar estas herramientas digitales. Está también la inclusión educativa, donde habían aspectos en común entre todos los artículos que hablaban de la necesidad de un análisis más profundo sobre el impacto de los grupos vulnerables, y estaba la formación docente, donde hablaban que la formación continua en competencias digitales es esencial para una implementación efectiva. Como discusión general, una de las cosas de los hallazgos fue que subraya que el catálogo universitario en general, especialmente de la literatura infantil y juvenil, es esencial en la formación docente, proporcionando recursos literarios adecuados para la enseñanza de la literatura. La tecnología educativa ha transformado el acceso a la información a través de las herramientas, especialmente en entornos virtuales del aprendizaje como es el EVA. También persiste una brecha, esto lo mencionaban mucho todas las investigaciones, o sea, los 6 artículos que se identificaron mencionaban mucho que existía una brecha en las competencias digitales de los docentes, que quizás esto haga un poco que este catálogo infantil, por supuesto, sea una herramienta súper importante para la formación docente, pero como esta formación docente no tiene, digamos, toda la competencia para el uso de estas plataformas digitales, quizás eso se vea con un cierto límite de uso efectivo. También vimos que los catálogos digitales tienen el potencial de fomentar la inclusión educativa y facilitar los accesos en cualquier momento, como es este catálogo de literatura infantil, donde toca diversos temas, sobre todo en los sentimientos, la inclusión, diferentes tipos
de personas, ¿no? Que se sientan un poco incluidas en dependencia de su entorno. También vimos los desafíos como infraestructura tecnológica y el acceso equitativo a las TIC sigue siendo un obstáculo, especialmente en las regiones con menos recursos. Por último, la incorporación de las tecnologías como la inteligencia artificial en los catálogos abre nuevas posibilidades. También vimos que la inteligencia artificial viene no a sustituir las bibliotecas ni mucho menos los catálogos, sino sencillamente también se está usando, las bibliotecas sobre todo están usando la inteligencia artificial como para dar, digamos, reconocimiento y recomendaciones de catálogos, sobre todo de esto, ¿no? De catálogo de literatura infantil para la formación docente. Como impacto, como conclusiones específicas, impacto fundamental, el impacto de la tecnología y el uso de los catálogos, o sea que cada vez más los catálogos ya dejan de ser más físicos, sino están más, digamos, integrados a las tecnologías, sobre todo en la nube. La tecnología ha ampliado enormemente el acceso y la funcionalidad de los catálogos educativos, eso no es cierto, permitiendo selecciones más diversas y personalizadas. También está la contribución de los catálogos a la inclusión educativa que hemos estado viendo, aunque los catálogos digitales tienen la potencia de promover la inclusión al facilitar el acceso equitativo a los recursos, la infraestructura tecnológica limitada limitada en muchas regiones sigue siendo un obstáculo. Para que los catálogos realmente contribuyan a la equidad, es crucial mejorar el acceso a las TIC y apoyar a los docentes en el uso eficaz de estos recursos en las aulas. Y por último está el papel del catálogo de la literatura infantil y juvenil en la formación docente. Este catálogo no solo ofrece una selección curada de textos, sino que también proporciona a los docentes herramientas para seleccionar lecturas que fomenten la diversidad de pensamiento crítico en sus estudiantes. Por lo tanto, se convierte así en un recurso indispensable para la enseñanza eficaz de la lectura, ayudando a los futuros docentes a desarrollar competencias pedagógicas fundamentales. Y hasta aquí toda la investigación que... Ay, espera. Vale. Hasta aquí toda la investigación que he podido hacer. En principio, para cumplir un poco con la importancia de estos catálogos que veníamos haciendo, yo creo que la principal conclusión de todo es que efectivamente el catálogo, sobre todo en el aspecto de la literatura infantil, está ganando cada año más potencia en cuanto a su uso, en cuanto al uso y sobre todo en la formación docente. Docente quiero decir para los grados de pedagogía, de profesores sobre todo del área de la etapa infantil. Para eso, un poco transmitir historia, transmitir etapas y un poco atraer a los estudiantes tanto a la literatura como a que hagan una lectura identificativa de su propia formación, de su propia identidad, que es un poco lo que viene a traer la literatura en sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Amelie. Ha sido súper interesante. Y seguimos entonces con la segunda ponencia que tiene que ver con la clasificación temática y la practicidad, ¿no? Queremos ver un poco la potencialidad que tiene esta nueva forma en que hemos diseñado el catálogo. Y para esta labor tan importante, bueno, pues tenemos al doctor Álvaro Clavijo Corchero, que es profesor sustituto en el área de didáctica de la lengua y la literatura de la Universidad de La Rioja. Su línea de investigación es bipartita, puesto que por un lado estudia la presencia femenina en la literatura hispánica desde la Edad Media hasta el siglo XIX, ampliando los horizontes a la literatura contemporánea. Y por otro lado, analiza cómo labrar las destrezas comunicativas en educación secundaria obligatoria y bachillerato. Y nada, dicho esto, te damos paso, Álvaro. Ay, perdona, se había quedado atascado. A ver, comparto ahora Nada, no te preocupes. el PowerPoint. A ver, es que tengo doble pantalla y esto es un poco... Creo que lo podéis visualizar ahora, ¿verdad? Sí, perfecto, Álvaro. Vale, pues buenos días, tardes o noches a todas y a todos. Antes de comenzar mi exposición, debo agradecerte, Pedro, tu presentación. Ay, perdona. Y de igual modo también agradecer a la organización de este sexto Congreso Internacional de Educación, Investigación y Tecnología, EDITIC, por haber aceptado mi propuesta. En mi presentación les hablaré escuetamente de una manera innovadora de construir un catálogo de lecturas de literatura infantil y juvenil, comúnmente denominada LIG, clasificado por temáticas de actualidad que preocupan a la sociedad, tal y como el que ha desarrollado el grupo de investigación Lecturing.
y que sirve no solo para proporcionar las bases para crear un hábito lector, sino también para proporcionar una educación en valores, tal y como reza la legislación educativa vigente, la LOMLOE. Por ende, sin más dilación, doy comienzo. La instauración de un hábito lector en el alumnado de educación infantil y educación primaria es un desafío bastante significativo, puesto que el equipo docente de ambos niveles educativos y, de igual modo, las familias concienciadas en esta habilidad han de afrontar para asegurar que sus discentes y también descendientes continúen leyendo durante su adolescencia y edad adulta. Si bien estos grupos etarios son más fáciles de convencer, no cabe duda de que las lecturas seleccionadas deben coincidir con sus intereses y motivaciones, para que así el acto lector no se convierta en una habitud aburrida, empalagosa y, en definitiva, obligada y detestada, como perfectamente indican Delgado et al. En 2020. Sin embargo, la elección de obras pertenecientes al ámbito de la literatura infantil y juvenil puede convertirse en un obstáculo ingente debido a la gran variedad de estilos, géneros y temáticas. En consonancia, se dificulta la elección de textos que no solo capten los deseos del grupo clase, sino que también cimienten las bases de cualquier saber básico o de cualquier valor cívico, tal y como indica la ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de la Educación en sus disposiciones generales, que es la cita que pueden observar en la parte inferior de la transparencia. Con el propósito de abordar y enmendar estas problemáticas, mi presentación se propone esbozar la creación de un catálogo de lecturas temáticas, evidenciando a su vez sus beneficios. Por tanto, este catálogo lector tiene la finalidad, como defiende el grupo Lectunir, de adentrarse en el maravilloso mundo lector desde una perspectiva temática y garantizar la sanación, indagación y exploración literarias. Antes de adentrarme en ese proceso, estimo conveniente definir brevemente qué es un catálogo de lecturas. El Diccionario de la Lengua Española, en 2024, en su versión web, lo define como la relación ordenada en la que se incluyen o describen de forma individual libros, documentos, personas, objetos que están relacionados entre sí. Por ende, la función principal de un catálogo es la compilación de lecturas que tengan un lazo de unión, ya sea por su autoría, la edad a la que están dirigidas, su editorial, etc. Pero la clasificación temática es uno de los puntos fuertes en su construcción, ya que va a garantizar la recopilación de obras de diverso estilo y género que abordan la misma cuestión emocional y social. Por ello, segmentar las obras LIG en temáticas que evidencian los intereses y preocupaciones contemporáneas asegura una simplicidad a la hora de adaptar las lecturas no solo a los objetivos pedagógicos del propio equipo docente, sino también a la hora de cumplir las competencias clave, los saberes básicos y las competencias específicas de cualquier materia. Cabe decir que esto ambientado a España. Andando ahora en la conformación del catálogo, este debe desarrollarse en un formato digital interactivo, como el que propone el Lectunir, el cual permite una navegación rápida y sencilla. Análogamente, ha de primar una actualización continuada con el fin de mostrar, claro está, las nuevas obras LIG en el mercado. Por su parte, la clasificación temática del catálogo debe ser funcional y relevante, es decir, debe fomentar el desarrollo personal y social del alumnado. Así pues, el profesorado y también las familias pueden acceder a aquellas lecturas que se ajusten a los conocimientos de cada etapa formativa. Siguiendo el paradigma de este catálogo, se aprecian categorizaciones temáticas de índole diversa, como por ejemplo ecológica, en la que se trata del desarrollo sostenible, emocional, el duelo y el tratamiento de las diversas emociones, igualdad de género, perspectiva de género y también estereotipos, social, como la amistad, diversidad, modelos familiares, y también personal, como la concienciación corporal. Además, aparte de categorizar las obras LIG por temáticas,
El catálogo propone en cada una de las recomendaciones el rango etario al que puede estar dirigida, permitiendo así que las lecturas sean accesibles y significativas según el grado de comprensión del estudiantado. Y se proponen en consecuencia en este catálogo lecturas para educación infantil y educación primaria, es decir, desde los 3 años hasta los 12. Asimismo, cada una de las entradas va a proponer una pequeña descripción de la obra y también va a proporcionar unas mínimas orientaciones didácticas para que el equipo docente las tome como inspiración para introducirla en sus situaciones de aprendizaje y finalmente en el aula. Pasando ahora a hablar de los resultados. Perdonad, esta diapositiva no la he mostrado antes, tiene que ver con lo que estaba comentando. Y ahora sí, aplazando ahora a hablar de los resultados, se considera que la elaboración de un catálogo de lecturas como el que ha realizado Lectunir es bastante beneficioso, ya que faculta al profesorado y a las familias disponer de una herramienta eficiente orientada al aprendizaje competencial y a la educación en valores. Por ello, es posible destacar varios beneficios correspondientes a su creación y también a su uso. En primer lugar, debido a su clasificación temática, permite la rápida elección de obras de literatura infantil y juvenil de calidad, sin la necesidad de ejecutar una búsqueda en el ingente mundo de la LIG al haber sido seleccionadas a partir de filtros pedagógicos. En segundo lugar, el catálogo puede motivar una lectura mucho más significativa al conectar con las necesidades actuales de cada grupo etario, consintiendo además la adaptabilidad a los diferentes niveles educativos y evitando así la frustración y aversión de los lectores. Y en tercer lugar, al utilizar lecturas que aglutinen los gustos del estudiantado, es probable que se desarrolle una autonomía lectora, posicionándolo en un papel activo y también crítico. Y finalmente, estas obras literarias, en este tercer punto, van a permitir profundizar en los contenidos curriculares de un modo sustancial, lo que consiente un enriquecimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, como conclusión, se puede advertir que la elaboración de un catálogo de lecturas segmentado por temáticas presenta un potencial significativo para transformar, me permito decir, la práctica educativa y fomentar también el hábito lector tanto dentro como fuera del aula. Es por ello por lo que su uso puede brindar ventajas no solo para el equipo docente y para la familia, al facilitar la elección de lecturas LIG más atractivas y significativas, sino también para el estudiantado, para poder leer en sí obras adaptadas a su nivel lector y a sus principios o sus principales gustos cotidianos, enlazando así la vida escolar con la vida personal. En la presente diapositiva les muestro la bibliografía que he empleado para elaborar esta presentación. Se las dejo unos pocos segundos para que puedan visualizarla y espero haberme ajustado al tiempo establecido y les agradezco enormemente su atención y compañía. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro. Ha sido maravilloso también. Y nada, y seguimos entonces viendo el potencial de este catálogo y viendo ahora, bueno, pues cómo este catálogo tiene una repercusión directa, ¿no?, sobre el desarrollo del pensamiento crítico y divergente del estudiantado, ¿no?, que al final yo creo que es el objetivo principal que como docentes, bueno, pues debe capitanear nuestra labor. Y para ello tenemos al doctor Domingo Albarracín Vivo, que es doctor en Educación por la Universidad de Murcia y que actualmente forma parte, bueno, pues de este grupo de investigación Lectunir. Ha sido personal docente e investigador tanto de la Universidad de Murcia como de la Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, entre sus líneas de investigación se encuentra la lectura, la escritura y la literatura infantil. Cuenta con una gran cantidad de publicaciones, destacando artículos de investigación en revistas de gran impacto internacional. Y bueno, pues Domingo, cuando quieras, te damos paso. Buenas tardes, mi nombre es Domingo Albarracín Vivo. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso, al coordinador del simposio y también a mis compañeros y compañeras de Lectunir
la posibilidad de exponer el trabajo titulado El catálogo de literatura infantil y juvenil y su repercusión en la construcción del pensamiento crítico y divergente del alumnado de educación primaria. En cuanto a la introducción, conviene hacer hincapié en el contexto actual en el que se encuentran nuestros estudiantes de educación primaria, ya que están expuestos a grandes cantidades de información en la cual les cuesta discernir entre aquel contenido que tiene la calidad suficiente para superar las problemáticas y las situaciones de su día a día. Por lo tanto, se hacen muy relevantes conceptos esenciales como es el pensamiento divergente y las distintas posibilidades que nos ofrece para dar diferentes formas a una misma problemática y soluciones diversas, así como el pensamiento crítico con una forma propia de orientar una temática. Para Landau, 2009, este pensamiento crítico se basa en la relación de diferentes cosas entre sí, lo cual hace que podamos conectar perfectamente el pensamiento divergente y el pensamiento crítico. Por tanto, dentro de dichas habilidades, un catálogo de literatura infantil y juvenil las tiene que tener bastante integradas. Y más aún el catálogo de literatura infantil de Lestunir, que muestra diferentes temáticas como la perspectiva de género, la diversidad, las emociones, el duelo, dentro de una programación acertada que genera pues, diferentes historias y formas distintas de actuar, lo cual facilita el desarrollo de estas habilidades de pensamiento, puesto que la educación literaria se entiende desde esta perspectiva como un reflejo de la sociedad actual. En esta línea, Cerrillo 2013 nos muestra que el texto literario va más allá de la letra, sino que también encontramos un contexto social y cultural muy relevante que está dentro de esas historias de literatura infantil. Todo ello unido a una lectura crítica que ha mostrado unos niveles en educación primaria inferiores a los que todo docente desea, según Encabo Fernández y otros 2023. Dentro de esos niveles bajos, desde la didáctica de la lengua y la literatura, es la disciplina que más se asocia a la perspectiva crítica y por un elemento comunicativo esencial que encontramos en su asociación. Pasamos, tras esta pequeña introducción teórica, a la metodología del estudio con un objetivo general que es analizar la repercusión del catálogo en el pensamiento crítico y divergente del alumnado, así como dos objetivos específicos que encontramos en el primero de ellos: conocer la visión de docentes activos de educación primaria acerca del desarrollo del pensamiento crítico y divergente de sus estudiantes. Como segundo objetivo específico, que desglosa este objetivo general, encontramos detectar las ventajas de trabajar con el catálogo para el desarrollo de estas habilidades de pensamiento. Los participantes del estudio han sido 20 docentes de 2 centros educativos públicos de educación primaria, localizados en la región de Murcia, España, cuyo nivel socioeconómico de la zona de influencia es medio. El diseño del estudio responde a una perspectiva cualitativa que se concreta en un análisis descriptivo. El instrumento de recogida de información ha sido una entrevista semiestructurada, compuesta inicialmente por 6 cuestiones que se relacionan con 3 ámbitos esenciales. El primero de ellos, el conocimiento del catálogo de literatura infantil y juvenil de Lestunir. El segundo de ellos, la relevancia del pensamiento crítico vinculado a la lectura. Y en tercer lugar, la influencia del catálogo para el desarrollo de habilidades de pensamiento. El procedimiento que encontramos en el estudio ha seguido los siguientes pasos.
la presentación grupal del catálogo del Estunir a los docentes que han participado en el estudio en dichos centros que hemos nombrado anteriormente. Las entrevistas individuales a cada uno de los docentes. En tercer lugar, el análisis de la información con el programa informático Atlastir. Y por último, la obtención de los resultados, los cuales se exponen en las siguientes diapositivas. En cuanto al objetivo número 1, relacionado con esa visión docente acerca de la importancia de la alfabetización en estas habilidades, los docentes de educación primaria entrevistados consideran prioritario su desarrollo en la educación actual y encuentran en la literatura infantil un contenido y de forma simultánea un recurso adecuado para potenciar el pensamiento crítico y divergente de sus estudiantes. Respecto al objetivo número 2, asociado a las ventajas del catálogo de literatura infantil y juvenil, muestra entre las respuestas más citadas la diversidad de perspectivas para fomentar el análisis respecto a un tema concreto, la elección informada de las lecturas que genera dicho catálogo, la adaptación de las lecturas tanto al nivel como a las necesidades que muestran nuestros estudiantes en educación primaria, la integración de lecturas en proyectos y trabajos temáticos concretos por su diversidad temática y el apoyo en la interpretación crítica y divergente del docente tras cada una de las lecturas que realiza con los estudiantes. En cuanto a la discusión, podemos decir que la importancia que aportan los docentes entrevistados al desarrollo del pensamiento crítico y divergente, así como la consideración de la literatura infantil y juvenil como un medio esencial para desarrollar habilidades de pensamiento, conecta con las necesidades de una sociedad que cada vez requiere una mayor capacidad para filtrar la información que recibe. Por tanto, una de las grandes finalidades es pasar de esa lectura literal que hemos nombrado anteriormente a una lectura crítica en la que la interpretación de la misma tiene un papel muy relevante. Al mismo tiempo, la variedad de historias asociadas al catálogo del Estunir en relación con una temática socialmente relevante, como puede ser la diversidad, la perspectiva de género, el duelo, nos permite debatir decisiones y las formas de actuar de los personajes, trabajando dichas habilidades de pensamiento. En cuanto a las conclusiones, podemos mencionar dentro de las implicaciones más relevantes que el catálogo de literatura infantil y juvenil del Estunir es un recurso válido para los docentes de educación primaria en el desarrollo del pensamiento crítico y divergente de sus estudiantes. Las limitaciones, como se pueden observar, son el tamaño de la muestra, puesto que podría ser más amplio, aunque se trata de un estudio cualitativo en el que la representación de dicha muestra no es lo más relevante. Se puede deducir que el estudio se encuentra en una fase inicial, encontrando como futuras líneas de investigación el aumento de dicha muestra, también la implicación de otros elementos de la comunidad educativa y otros agentes, como podrían ser las familias, y estas son algunas de las vías que nos pueden posibilitar unas futuras investigaciones dentro del catálogo y el pensamiento crítico y divergente de los estudiantes. Esto es todo. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para ofrecer respuestas a los posibles comentarios o cuestiones que puedan surgir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Domingo, como siempre espectacular. Y vamos entonces, bueno, pues con otro de los pilares que sustentan este catálogo, y es el hincapié que hemos hecho, ¿no?, en lo que es las emociones. Al final nos encontramos, ¿no?, aunque vivimos en una sociedad, bueno, pues lleno de adultos y adultas medio traumados, ¿no?, porque no entendemos, apenas sabemos identificar las emociones, incluso aunque sepamos identificarlas, muy pocos y muy pocas sabemos gestionarlas. Entonces, bueno, un aspecto en el que en el currículo ha hecho muchísimo hincapié ya desde hace bastantes años y nosotros hemos hecho todavía un mayor hincapié dentro de este catálogo. Y de esto nos va a hablar, bueno, pues la doctora Claudia Costa,
que es profesora de la Facultad de Educación en la Universidad Internacional de La Rioja. Es doctora en Ciencias de la Educación, con mención cum laude por la Universidad de Alicante y estudios superiores de doctorado en orientación e intervención psicopedagógica. Desde 1993 investiga sobre la formación docente en el contexto de la educación infantil y primaria, didáctica y organización de centros educativos y didáctica de la lengua y la literatura. Y además, desde 2007 atiende a proyectos de enseñanza de lengua portuguesa como lengua extranjera para distintos profesionales. Poliédrica ella también, bueno, pues es traductora, editora y autora de libros, así que nada más y nada menos. Y aquí te damos el paso, Claudia. Un placer contar contigo. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, compañeros, por la oportunidad de contar un poquito, ¿no? O hablar un poquito de lo que son las emociones. A eso estamos, ¿no? Y por qué no emocionarse y emocionarte en la educación, ¿no? Abordar las emociones en la literatura, tanto infantil como juvenil, es una otra forma de educar. Y para eso estamos, ¿no? Para emocionarnos, para emocionar y para emocionar a otros. Bien, nuestra propuesta de investigación está muy direccionada a estudiar las emociones en el contexto de la literatura infantil, ¿no? Es una propuesta que viene haciendo un estudio muy concreto sobre qué significan las emociones para estos estudiantes y cómo estos profesionales, los profesionales que trabajan con estos estudiantes de educación infantil, piensan al respecto del concepto de las emociones. Bueno, dedicando un poquito a ello, vamos a analizar un poco la formación docente que reciben estos profesionales en el periodo de la formación a respecto de las emociones, cómo trabajan con las emociones en el contexto de su propia formación y en el contexto de la formación de otros estudiantes. Y además vamos a intentar relacionar estos conceptos con la lengua y la literatura. Bien, las emociones. ¿Qué son las emociones? Uy, las emociones nos tocan a fondo, ¿no? Y analizar cómo trabajamos estas emociones es uno de los pilares más comentados o bien investigados en la educación de hoy. Un profesor, cuando trabaja de modo significativo, trabaja con emociones, trabaja con su propia emoción y con la emoción de los estudiantes. Y bien, esta emoción está formada por algunos aspectos que incidimos en esta propuesta. ¿Cómo gestionar las emociones en el alumnado? ¿Qué protagonismo tenemos y qué protagonismo trabajamos en los estudiantes? ¿Cómo se gestionan las emociones a partir de la gestión educativa? Son los centros educativos. ¿Y qué profesional tenemos delante para que este trabajo sea positivo para la formación de los estudiantes, específicamente en el contexto de la educación infantil? Protagonismo. En nuestra profesión tenemos que tener protagonismo. También compartimos el protagonismo con nuestros estudiantes. Así que es importante también poner en cuestión quién somos nosotros, qué identidad tenemos, quién son nuestros estudiantes, cuáles son los aspectos que fundamentan esta persona. Esta persona es importante. Esta persona se emociona. Esta persona está aquí para relacionarse con el otro. Y en esta relación compartimos distintas y diferentes tipos de emoción. Por eso, la lengua y la literatura son muy importantes, porque el habla, el leer, el escribir está cargado
de emociones. Pero para eso es importante que los profesionales estén atentos a las estrategias, al contexto metodológico, a las herramientas y a nuestro catálogo, que ofrece muchas oportunidades de conocer historias, cuentos, fantasías, creatividad. Este catálogo ha sido preparado y es preparado para que todos puedan emocionarse, para que el docente pueda utilizar en su contexto del aula para impartir nuevos contenidos, para empezar un nuevo tema, para comunicar valores, para comunicar también y trabajar con las emociones. En fin, para concluir, esta propuesta de investigación pretende avanzar en el conocimiento literario, que es muy necesario a nuestra práctica pedagógica. También pretende fortalecer estas competencias emocionales de los estudiantes. Pretende desarrollar nuevas habilidades lectoras y de comunicación y promueve la formación continuada de los profesionales. Además, avanzar en todo este estudio y avanzar en el estudio de las emociones nos brindan oportunidades de crecer personalmente, como personas para compartir y convivir con otros. Bueno, gracias a todos y espero que pueda contribuir con esta discusión. Muchas gracias. Millones de gracias a ti, Claudia, maravilloso. Y hablando de emociones, obviamente, si se habla de emociones no se puede desdeñar el cuerpo, ¿no? Porque al final todo lo hacemos desde un cuerpo sintiente y desde unas emociones que mueven al cuerpo a hacer cosas, ¿no? Entonces vamos a ver ahora y por último qué repercusión puede tener el catálogo entre entre esta relación entre el cuerpo y las emociones. Y para ello tenemos a nuestra maravillosa doctora María de los Ángeles Aldana, que es, y me encanta su descripción, mujer, madre, esposa y abuela, ya solo con esto ya tiene mucho, que se ha desempeñado como docente por más de 38 años, con formación académica en filosofía y filología, maestría y doctorado en educación, postdoctorado en administración y gestión de la calidad, cursa actualmente el doctorado en inteligencia artificial incansable, María de los Ángeles. Se ha desempeñado en instituciones del sector educativo, tanto público como privado, en México, USA e Iberoamérica. Destaca su participación en SABE, SULA, UTEL, EBC, UNIVA, El Capo, Universidad Latinoamérica de Ciencias Jurídicas y la Universidad Internacional de La Rioja en España, donde además forma parte de nuestro grupo de investigación Lectunir de la Facultad de Educación. Ha participado en colectivos literarios y creación literaria como el Tlacuache y cuenta con producción poética y narrativa. Así que con esta profesional todoterreno despedimos este simposio. Cuando quieras te damos el paso, María de los Ángeles. Muchísimas gracias a todos. Un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir el espacio. ¿Me dicen si se ve bien la presentación? Se ve perfecta, María de los Ángeles, cuando quieras. Perfecto. Muchas gracias. Como tengo dos pantallas, tengo que preguntar para que no se me mueva la proyección. Bueno, pues efectivamente vamos dando paso. Hoy expondré un aspecto fascinante de la lectura que va más allá de lo que usualmente consideramos. Es la lectura únicamente un proceso mental y durante mucho tiempo lo hemos visto quizá así. Sin embargo, investigaciones recientes nos invitan a repensar esta perspectiva y a conocer que no lo es, que hay algo más allá, ¿sí? Que analizaremos cómo la lectura, el cuerpo y la construcción de conocimientos está interrelacionado y cómo este enfoque multidimensional abre nuestras posibilidades para comprender el proceso lector. Durante esta revisión que estaremos realizando en estos momentos a continuación, tuvimos la oportunidad de incluir una revisión sistemática de literatura
que incluye 4 temas que trataré de abordar de manera breve, algo que tiene que ver evidentemente con la materialidad y el proceso del impacto en la lectura, con la lectura digital y su contraposición contra la lectura en formato físico, el cuerpo como mediador del conocimiento y la lectura como construcción de la identidad. Y entonces hemos considerado que la lectura ha sido un proceso cognitivo. Así lo hemos manejado durante muchísimo tiempo. Hoy interpretamos símbolos, comprendemos palabras, construimos significados, pero todos estos estudios han llevado a demostrar que el cuerpo participa de una manera activa. Estudios de Magnen y de Wolf en el 2013 y en el 2007, por supuesto, nos platican cómo es que hoy manipulamos el libro y adoptamos una postura física específica y experimentamos sensaciones que contribuyen al acto de leer. Estudios de neurociencia han demostrado que además de las áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, se activan otras regiones vinculadas a experiencias motoras y sensoriales. Entonces, la lectura, pues, no es solo un acto mental, sino un proceso integral que involucra el cuerpo. Y en la relación con los libros impresos, con la forma también que se resalta esta conexión entre el cuerpo y la mente, Haynes en el 2002 señala que el peso, la textura, el uso del color, el olor del papel, forman parte de nuestra experiencia cognitiva. Esta materialidad genera una interacción táctil directa. Mangen y Brownick en el 2013 encontraron que la manipulación física de las páginas mejora la retención de información en comparación con la lectura, como un formato digital, por supuesto. Y esto nos sugiere que el acto de manipular físicamente un libro contribuye a nuestra capacidad para recordar y comprender mejor el contenido. Y luego, cuando hablamos específicamente del auge en que las tecnologías digitales, en comparación con la lectura en formato físico, indican que la lectura en pantallas tiende, en cierta manera, a fragmentar la atención y reduce la capacidad para reflexionar profundamente sobre el texto, a diferencia de la lectura en el formato físico, que genera una experiencia más pausada, reflexiva, lo que mejora la comprensión y la retención. No obstante, también es cierto que la lectura digital ha democratizado el proceso al conocimiento y aquí es donde precisamente nuestra aportación más importante en el grupo de Lectunir tiene una palomita en este sentido. Aun cuando la lectura física puede ofrecer una experiencia más rica en términos de profundidad cognitiva, bueno, pues tenemos un estupendo catálogo que mis compañeros ya les han compartido con gran detalle. Y luego nos encontramos con que el cuerpo es un mediador crucial de la construcción del conocimiento. Señalamos que la lectura, aunque relativamente nueva en la evolución humana, se basa en circuitos neuronales profundamente conectados con nuestras funciones sensoriales, motoras, la postura, los gestos, y la lectura influye en nuestra capacidad para procesar y retener información. Estos estudios refuerzan la idea de que la lectura es una experiencia integral que va más allá de lo cognitivo. Y la lectura no construye conocimiento, sino que además genera una identidad. Según Rosenblatt, en 1994, él señalaba cómo el acto de leer es un intercambio dinámico entre el lector y el texto. Y este proceso está influenciado por las experiencias previas y las experiencias o las expectativas a futuro sobre cada uno de lo que leemos y lo que encontramos en cada uno de los libros y que contribuyen a nuestra autoevaluación o autoexploración para pensar en quiénes somos. La lectura no solo nos informa, sino que también nos llega a transformar. Y esto se vuelve sumamente enriquecedor. Para hablar del ejercicio que en este momento tuvimos a bien poder participar, hicimos una revisión sistemática de la literatura y les comparto parte de la metodología que utilizamos.
Este diseño de investigación se basa en una revisión que implica o llevó a cabo la identificación y evaluación de síntesis de estudios relevantes sobre la lectura, como los que les muestro aquí en la pantalla. Hablan sobre la lectura, el cuerpo, el conocimiento y, evidentemente, pues al ser una revisión sistemática de literatura, no se empleó un instrumento para recolección de datos, dado que el objetivo era explorar investigaciones ya existentes en los campos de la neurociencia, la cognición, los estudios literarios. Se seleccionaron artículos académicos, libros que ofrecieron una conformación profunda sobre la lectura que involucra los procesos corporales y cómo esta interacción influye en los aprendizajes. Se llevó a cabo un análisis crítico de estos estudios para identificar patrones comunes, así como áreas de divergencia en cuanto al papel que juega el cuerpo en el acto de leer. Y encontramos que diversos estudios muestran cómo la postura física, el manejo de un libro como objeto de percepción sensorial durante la lectura influye en la capacidad de comprensión y de retención. Igualmente, la relación entre el cuerpo y el libro afecta o interviene directamente en la memoria, en la imaginación, en la percepción del tiempo, lo que sugiere que la lectura no puede ser completamente despojada de su dimensión física, sin perder parte de su profundidad cognitiva. En el análisis de la relación entre la lectura, el cuerpo y el conocimiento a través de los libros, pudimos encontrar que estos textos revelan que la lectura es una actividad profundamente conectada con el cuerpo, el conocimiento, donde los procesos cognitivos, la motivación emocional y la interacción física se entrelazan para formar una experiencia lectora completa. La teoría transaccional de Rosenblatt, que contempla investigaciones cognitivas de Kinch, de Stanovsky, de Gottfried, de Miller, de Sullivan, proporcionan un amplio campo para entender cómo la lectura fomenta no solo el aprendizaje, sino también el desarrollo humano integral. Y podemos señalar que finalmente la lectura es una experiencia mucho más rica y profunda de lo que solemos imaginar. No solo es un acto mental, sino un proceso que involucra al cuerpo, sus interacciones, y tanto la lectura física como la lectura digital tienen sus propias ventajas, pero también tienen algunas limitaciones, por supuesto. En el caso de la materialidad del libro físico, nos ofrece una experiencia sensorial y cognitiva única. Reconocer esta conexión entre el cuerpo, la lectura y el conocimiento nos invita a reflexionar sobre cómo leemos y cómo aprendemos. Se sugiere, por supuesto, que en otro momento, para futuras investigaciones, sigamos explorando la relación entre la lectura, el cuerpo y el conocimiento en el contexto de los cambios tecnológicos actuales. Este hallazgo invita a que sigamos explorando el papel del cuerpo en la lectura, así como la implementación de estrategias que promuevan un equilibrio entre las prácticas de lectura en un formato físico y digital y en los entornos educativos contemporáneos. Por supuesto, que visiten las recomendaciones que el catálogo de Lectunir pues tiene para compartir con todos. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la orden para cualquier pregunta relacionada con ello. Bueno, pues muchísimas gracias, María de los Ángeles. Un fantástico final. Y bueno, para culminar un poco, antes de que nos hagan las preguntas, ¿no? Las personitas que luego bueno, pues vean este maravilloso simposio, quería preguntaros ya a vosotros, ¿no? Al final, ¿cuáles creéis que han sido los pros y los contras más grandes a la hora de la elaboración de este catálogo? ¿Y cuáles creéis que son los nuevos retos, bueno, pues que nos esperan como grupo, ¿no? En relación al catálogo. ¿Qué pensáis? No te escuchamos, Amelie. Estás hablando, pero no te escuchamos. Ahora. Bueno, en principio, desde la temática que un poco investigué, que fue básicamente ver hasta qué punto, bueno, este catálogo de infantil y sobre todo este que estamos un poco hablando, es sumamente importante, sobre todo en la formación docente, ¿no? Para los profesores. Yo creo que evidentemente impacto tiene, porque una de las cosas que quise comprobar fue eso, que evidentemente es un tema que se estudia y se sigue estudiando y va a aumentar su estudio durante los años,
Pero creo que una de las cosas fundamentales que vi es el tema de que quizás estamos generando herramientas digitales, pero no formando, capacitando a estos, digamos, profesionales que van a hacer uso de estos catálogos digitales para eh, darle un conocimiento, una enseñanza a los niños. O sea, ahí hay un engranaje que quizás está roto, hay una laguna en que mucho estamos generando era digital, pero quizás los que tengan que usarlo no tienen todas las herramientas o la formación para ese uso correcto. Creo que hasta ahora lo que desde la investigación pude sacar como conclusión más impactante de todas las investigaciones, o sea, del resumen de las investigaciones que pude estudiar. Entonces, eso, ¿no? O sea, en cuanto a la construcción del catálogo, está fenomenal, por supuesto, y sobre todo que estemos aportando a las nuevas tecnologías. Claro, pero si hacemos todo esto, pero no está ese respaldar de formación que tiene que usar esto formado, pues, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, tenemos que llevar, creo que las dos cosas al unísono. Cuando digo tenemos, bueno, nos involucramos a todos porque de esta manera también somos educadores y formamos parte de esa formación de esos futuros profesores a los niños, ¿no? Entonces, es un poco lo que veo súper bien que estemos generando esto, pero a la misma vez pues tenemos que potenciar la otra área. Muchísimas gracias, Amelie. Totalmente. En eso estamos comenzando. Dimos ya una primera charla en grados el cuatrimestre pasado. Ahora tengo constancia que Claudia María va a dar una charla estupenda también en unos centros. Y entonces, bueno, sí, efectivamente, lo primero era tener un poco la base, ¿no? Que era el catálogo y luego, obviamente, pues divulgarlo y explicar el funcionamiento de este catálogo, porque si no, evidentemente nos quedamos sin el motor más importante, ¿no? Que es la gente que le Claro, va a utilizar. totalmente. Totalmente. ¿Y nada, alguien más? ¿Quiere decir algo? Sí, solo puntualizar un detalle, ¿no? Además de la formación que ha comentado mi compañera, es importante también estudiar algunas variables que intervienen en este proceso de la formación, porque algunos profesionales sí reconocen como una gran herramienta, y de verdad lo es, ¿no? Es una herramienta que nos facilita la tarea docente y favorecen otras estrategias didácticas, pero a la vez muchos profesionales se ven, perdona el término, atascados en la burocracia del proceso de enseñanza, ¿no? Entonces, eso es una cosa más que tengo que hacer. ¿Cómo puedo trabajar con este catálogo que no me, entre comillas, que no me dé tanto trabajo? Entonces, claro, en eso incidimos en la elección de la estrategia didáctica, ¿no? Es una herramienta que funciona muy bien, que está para que el docente pueda elegir entre tantas opciones de trabajo literario, pero es cierto que hay una reticencia en este sentido, ¿no? ¿Qué puedo hacer más? Y en este punto, ahí estamos, ¿no? Intentando presentarlo con una dinámica que favorezca esta elección como una estrategia didáctica, como una herramienta didáctica y también como un recurso que facilita el proceso de elección del recurso de lengua y literatura, pero también como un proceso metodológico de cómo conducir un aula, un contenido, utilizando un título del catálogo o bien utilizando el catálogo como un todo. Totalmente de acuerdo. Aquí añado que sobre todo también lo que hemos querido y estamos empezando a potenciar, todavía está, bueno, vamos a decir, en pañales, ¿no? Pero bueno, cada vez va a ir creciendo más. Ese canal de YouTube maravilloso en el cual diversos profesionales, bueno, pues nos van a ir enseñando estrategias, actividades, cosas que nos pongan un poco en forma, ¿no? Porque al final es cierto que muchas veces encuentras a profesores y profesoras que, bueno, que lo único que llevan a clase o te lo estaba leyendo, ¿no? Son libros que ha leído en su infancia, ¿no? No puede ser. Quiero decir, al final todo tiene su contexto y su época, pero bueno, seguir llevando al aula los mismos tres cerditos, Blancanieves, ya, pues no.
Entonces, bueno, pues además es curioso porque la mayor parte del profesorado, generalmente cuando hablamos de infantil y primaria, tienen muchísimos cursos de formación. Entonces, bueno, pues habría que pedir que en vez de formarles tanto, y que está fenomenal en TIC y en otras áreas transversales, que desde luego les formen primero lo que es literatura infantil, ¿no? Que me parece que además es como holístico en el desarrollo integral del discente y que además es transversal a todo lo que le marca el currículo. María de los Ángeles, ¿se quería decir tú algo? Sí, claro. Cuéntanos. Yo tengo la experiencia de poder haber participado desde hace muchos años acá en México en salas de lectura. Salas de lectura es un proyecto nacional muy padre, fabuloso, y yo veía algunos elementos que acá pudieran servir. Si bien estamos pensando que en nuestro catálogo llega directamente al aula, a la escuela, y estamos apostándole a que el docente tenga mayores herramientas, coincido con lo que comentan tanto Amelie como Claudia en ese sentido, y digo, ¿y por qué no pensar ahora y voltear a ver a la familia? ¿Verdad? A la familia. ¿Por qué? Porque finalmente el niño, el pequeño, el hijo, el sobrino, el nieto, ¿sí? Que les cuento. Entonces llega y, abuela, hay que leer. Y entonces, desde el libro físico hasta el libro digital. Entonces, podríamos comenzar a pensar en algunas cosas que tuvieran que ver, no solamente dirigidas al profesor, porque sabemos que está saturado de trabajo. Y el padre, la madre, el tío, la prima, el hermano mayor, los abuelos, etcétera, ellos también conviven con los niños o quienes atienden a los niños cuando los padres no están. Porque esta es una situación, la niñera, el ayudante, etcétera, ellos también podrían participar en este escenario y voltear a ver, sobre cómo hacerle para que ellos utilicen el catálogo, utilicen el recurso, vayan al libro físico y sepan cómo manipular, cómo generar esta convivencia, esta interacción de manera muy puntual. Hay ejercicios que en la experiencia nosotros hemos aplicado acá en México a través de estas áreas de capacitación para los nuevos asesores de una salita de lectura. Tú puedes hacer tu propia salita de lectura desde tu casa, ¿no? En el espacio donde el pequeño trabaja, donde está, en el rincón de su habitación, haces tu rincón de lectura y estas cosas, y van más allá de una condición específica. Yo creo que podríamos intentar, no sé, pensar en ellos quizás, no sé qué digan Totalmente de ustedes. acuerdo. Es otra de las acciones que vamos a llevar a cabo. Vamos, no puedo estar más de acuerdo. Es más, es otra de las cosas que leí ayer, que efectivamente se abra un mayor diálogo, ¿no? a las familias para poder, bueno, pues integrarlas, porque claro, al final, pues el niño o la niña tiene dos agentes socializadores principales, ¿no? Principal es la familia, obviamente, son tus raíces, ¿no? Y luego otros la escuela. Pues si algo se hace en la escuela y luego no se hace en casa, pues muy complicado. El problema que me da a mí es que estamos en una sociedad, pues sinceramente, pues muy poco lectora. Entonces el problema luego siguiente, pero que ahí ya en este no vamos ya a trabajar porque ya es demasiado lo que nos proponemos, pero bueno, sería hacer alfabetas lectoras a las mismas familias, ¿no? Que me hace mucha gracia cuando pues, un papá y una mamá no leen y de repente dicen, no, nuestro hijo queremos que lea, no sé qué, se va a la FNAC allí y le compra el primer libro que ve. No, o sea, que al Ya, final ya. tampoco tiene un criterio porque tampoco leen ellos, entonces es como... ah. Entonces, bueno, pues si esas charlas sirviesen también un poco para fomentar su alfabetización y su comprensión lectora, pues oye, mira, lo mismo creamos un mundo mejor y todo, Pues sí. y más empático. Eso es, y me gustaría añadir una cosita más, ¿no? Porque me gusta esta relación con la familia y con la escuela. ¿Y por qué no invitar a estos padres, a esta familia, para fiestas en el colegio? Fiestas de lectura, que estamos de moda. Entonces, Hay hacer un una montón de fiesta, proyectos de esos, sí. eso es, estamos de moda ahora y me gusta la intervención de María de los Ángeles en este sentido, ¿no? Hace falta invitar a la familia, a los responsables, para hacer una fiesta de lectura en el centro educativo, ¿no? No es solamente la normativa, lo que tenemos que cumplir, las reglas, que ya lo sabemos todos, pero es importante también invitarlos a reunirse en el centro educativo
para leer. Y no es tan difícil, ¿no? Podría ser una estrategia interesante para fomentar este catálogo. Gracias, María Los Ángeles, cuéntanos. Puedo comentar algo, y esto tiene, como decimos acá en México, esto tiene cola, ¿no? Desde hace unos años, desde que nosotros hemos sido abuelos, acá en casa, mi esposo y yo, nuestros nietos van al maternal, están en el kinder, ahora ya empezaron en la primaria, pero déjenme decirles que acá las escuelas, acá en México, por lo menos en la zona donde yo vivo, que es una zona de alguna manera, y puedo decir ciertamente un poco aculturada, ¿verdad? Ciertamente, un poco. Y con un propósito de lectura así como que incisivo, ¿verdad? Vamos intentándolo. La propia escuela tiene generadas, tanto la pública como en la privada, pero en particular la de mis nietos, tiene generadas el viernes o el jueves de cada mes, ¿sí? El último o el antepenúltimo jueves o viernes de cada mes, la lectura con los abuelos. Entonces los que van son los abuelos a leer. No tienen ni idea de cómo se disputan, ¿sí?, los abuelos ir a leer a los salones de los nietos. Esto es increíble. Qué bonito, funciona. Me encanta. Y esto es un ejercicio muy padre. Por ahí, en su momento, yo voy a pedir permiso. Tengo algunas grabaciones de algunas cosas que hemos hecho y demás. Voy a pedir permiso para ver si puedo compartir algunos cachitos y utilizar parte de la dinámica y de la técnica con la que nosotros lo hemos hecho acá y pudiera ser que funcionara, ¿va? Bueno. Ah, maravilloso. Muchísimas gracias. Amelie. Yo es que particularmente me encanta la idea que hablan, ¿no? Pero yo es que acabo de ser madre, ¿vale? Y claro, mi niño ahora mismo está en la guardería, está con sus virus de guardería y todo lo demás, ¿no? Lo que le toca, su etapa le que toca ahora mismo, todavía no está en este plan que claro que intentamos siempre pues hay un libro muy famoso en mi país que se llama La Edad de Oro, que es de José Martí, que a mí me encanta, porque es un libro que a mí me leyeron de muy niña, yo misma me he leído desde muy niña, ese libro se daba en las primarias, o sea, es un libro bastante famoso en Cuba. Y claro, yo lo tengo aquí como parte de mis raíces para un poco también mostrarle mi cultura a mi niño, pero bueno, mi niño todavía tiene 7 meses, o sea que todavía. Lo que pasa es que me encanta la idea de que puedan compartir con los padres, pero a la misma vez, estando aquí en España, claro, me genera un poco, no de ansiedad, porque a mí me encantaría, por supuesto, compartir con mis hijos, sobre todo esos momentos, esos inicios, ese momento de compartir y sobre todo una lectura que los forma, sobre todo yo parto por la parte de que los forma su propia, o sea, una lectura puede formar su propia identidad, ¿no? Y eso, por supuesto, es preocupante, sobre todo sobre lo que lee, lo que ve. Pero cuando estaba escuchando a Claudia, decía, Dios mío, si a mí ahora con esta presión de trabajo me dicen que tengo que ir a una lectura con mi niño, yo digo, espérate, me va a dar algo, ¿no? Porque Este es el otro problema, es la conciliación, claro, efectivamente. claro, entonces a mí me encantaría hacerlo, pero ¿qué pasa? Que a la misma vez está el otro engranaje que tú dices, bueno, ¿por qué no lo hacen los fines de semana? Pero ¿quién ve a un profesor de primaria un fin de semana haciendo una actividad como esta? Le matas. Claro, bueno, claro, también que yo lo apoyo, Sí. que yo apoyo su descanso, apoyo su momento, yo apoyo que él tenga también su espacio, yo lo apoyo, pero que hay que llevar a esa conciliación, sobre todo ya porque yo desgraciadamente se me fue la mente, espérate, ¿cómo que vamos a empezar ahora a hacer actividades? yo que, ¿no? Entonces, me encanta, pero de verdad que me encantaría que eso pasara, pero que a la misma vez realmente se pensara en todo, se pensara en que se puede hacer la actividad, pero en todo lo que puede influenciar, no en que total. Papá, tienes que estar en la escuela con el niño y punto. Me preocupo de que tienes que ir tú al trabajo, que tengas un horario que cumplir, no me preocupa, ¿no? Entonces, eso, la verdad es que estaría súper guay, pero pensarlo de una manera más estructurada y mejor para todos. De todas maneras, solo apunto una cosa aquí, que sería supongo, como la última arista, ¿no? También hay un papel fundamental de unas instituciones que juegan un papel súper relevante a las que nadie acude. Están las señoras bibliotecas, por favor, y nadie tiene ni idea de lo que hacen las bibliotecas, y yo eso lo veo clarísimo, para niños y para adultos. Yo, por ejemplo, vivo en un municipio de Madrid, ¿no? Y de repente miro la biblioteca, está lleno de conferencias, de talleres, de cuentacuentos, por favor. Quiero decir que las bibliotecas o bien
creo que por un lado deben desempeñar también un papel más importante de divulgación, porque yo creo que nadie se entera de lo que hacen, ¿vale? Y luego las familias, por favor, iros a la biblioteca. En vez de iros al McDonald's a Parque Bolas, iros a una biblioteca, iros luego al McDonald's. Es todo súper compatible, ¿no? Pero que hay cosas muy, muy interesantes. Y bueno, no sé si quise apuntar alguna cosa más final, ya para no comernos el tiempo. Solo por último, Amelie, para que no te asustes, no te voy a decir nada más. Pero sí, son ideas y estrategias que, claro, obviamente tendremos que pensar en todo, ¿no? Pero es pensar en un sentido, vamos, que es una fiesta, no hace falta que tengas reglas tan estrictas, que tenemos que participar todos, hacer, no lo sé, de repente pensando aquí, ya que no tienes tiempo para ir, pensé en el cumple de nuestros alumnos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, ¿no? En el cumple? Entonces, claro, pensar en estrategias y en actividades que sean y que estén relacionadas, por supuesto, con el entorno y con la realidad. Eso es muy importante, pensar en la realidad. Por eso que estudiar este tema y considerando el centro educativo es muy importante, porque cuando hablamos del centro educativo, de la familia, de la comunidad, estamos hablando también del entorno, del territorio que estamos. Y es muy importante que los profesionales consideren el territorio como punto de partida. Yo de repente, cuando pienso en la biblioteca, también pienso, ¿por qué la biblioteca no está en el aula, no está en el centro educativo, no visita, ¿no?, el centro educativo? ¿Por qué los alumnos no visitan la biblioteca? Bien, eso serían cosas para estudiarnos, para verificarnos junto a los docentes, lo Claudia, que querida, es más discúlpame que te interesante. corte. Besos. Perdóname, discúlpame que os corte, pero estamos a menos de 3 minutos, ¿vale? Vale. O sea, ya no Me podemos gusta que me seguir. cortes. No, Muchas perdóname, de gracias. verdad, me sabe fatal. Pero No, como no, nos no, pasemos no. de tiempo, no podemos. Corta el micro. Qué buen equipo, que ha sido maravilloso. Que en primer lugar, bueno, que no lo he hecho al principio, disculpadme, darles las millones de gracias al comité científico y organizador de EdTIC por habernos invitado a realizar este simposio. Esperemos que haya sido de vuestro interés, que cualquier pregunta relacionada con el catálogo, aquí tenéis este maravilloso equipo que os vamos a ayudar y a facilitar la información necesaria para lo que necesitéis. Y nada, que un fuerte abrazo. Y muchísimas gracias, equipo. Gracias. Hasta luego.